El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. Pues el día de hoy, pues, como siempre, me acompaña el doctor Tomasini. Gracias, doctor, por estar con nosotros en este programa. Y la verdad es que tenemos un tema muy interesante. Yo creo que al doctor le salen más canas cada vez que viene aquí, más canas pero verdes, de todo lo que le pregunto. Y el día de hoy le preguntaba yo acerca, pues, de estas realidades que vamos a vivir y que podemos vivir ya desde aquí, desde la tierra, ¿verdad? Es el cielo, el infierno y el purgatorio, en este reino de la divina voluntad, y sobre todo del cielo, porque le contaba yo al doctor que hace mucho tiempo tuve la experiencia de muchas personas que no creían en el cielo, incluso niños, jovencitos. Y esto me causó a mí un shock muy grande, porque la esperanza es una virtud muy importante para esperar el cielo, precisamente para estar lleno de gozo por esa realidad. Entonces, pues me di cuenta que no se hablaba del cielo, se hablaba poco del cielo, y que me gustaría tratar estos temas con el doctor, porque nosotros los ubicamos como del catecismo cuando somos chiquitos, no en el reino de la divina voluntad. Entonces me gustaría que nos contara un poquito lo que Luisa experimentó sobre el cielo, sobre el infierno, sobre el purgatorio, lo que pudo experimentar, y cuál sería lo que nosotros debemos hacer para vivir ya ese cielo desde la tierra, y qué esperamos de esas realidades, cómo son esas realidades, no tan romantizadas o demonizadas, novelescas, ¿no? Cosa que les ponemos un tinte muy de novela o literario, pero cómo son esas realidades tal cual. ¿Nos puede contar un poco de esto, doctor? Bueno, cuéntanos, por favor. Tienes razón con lo de canas verdes. No, yo creo que en términos así muy generales, lo primero que tendríamos que entender es que esto de cielo, infierno, purgatorio, como lo acabas de decir, lo principal son estados del alma. O sea, el estado del alma en el cual se encuentra, ya sea sufriendo, ya sea gozando, o en el purgatorio, que sería un sufrimiento gozoso, ¿sí? Un sufrimiento gozoso porque, sea como sea, el purgatorio ya es cielo, ¿no? Es la antesala del cielo, y es nada más pasar los requisitos necesarios para poder entrar, pero ya estás. Así que no sé, o sea, el concepto anterior que teníamos de esto es que eran lugares. Es un lugar, por ejemplo, el cielo de felicidad que nunca se acaba. Así es. O el infierno es un lugar de tormentos que nunca se acaba. Que nunca se acaba. El purgatorio es un lugar donde purificas aquello que no hiciste como lo debiste haber hecho. Y que no lo terminaste de purificar, de restablecer o restituir en la tierra. Y se consideraba también como un lugar en donde se iba como a sufrir un castigo por no haber estado en consonancia con Dios, ¿no? Así que, partiendo de esto, tendríamos que empezar a entender que tanto el cielo, el infierno y el purgatorio son más estados del alma que lugares específicos. Vamos a empezar por el cielo, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. O sea, el cielo, ¿qué es el cielo? ¿Qué idea teníamos del cielo? Un lugar donde estaba Dios, un lugar donde las almas que lograban salvarse iban a gozar de la visión beatífica de Dios. ¿Qué es visión beatífica? O sea, ¿a qué se refiere? Yo pienso que es la verdadera visión de quién es Dios. Por eso es una visión beatífica, porque ya no está sujeta a nuestra mundaneidad y a nuestra imperfección, sino a la perfección de nuestros sentidos en ese lugar, que ya no es lo mismo, o sea, porque veremos, sentiremos, escucharemos, ¿verdad? Y tendremos la capacidad de aprender y comprender más de Dios. Así es. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a oír? ¿Qué es lo que vamos a saborear ahí?
O sea, todo lo que es Dios. Y eso es infinito. Lo dice todo y no dice nada. ¿Sí? ¿Qué dijo? Todo lo que es Dios. Entonces, vamos a ponerlo simplemente como algo muy, muy sencillo. Es la vivencia. Vamos a vivir a Dios. Vamos a tener esa experiencia de poder disfrutar en nosotros lo que Dios es. Entonces, ¿podremos hacer lo que Dios hace? Primero vamos a disfrutar de lo que Dios es. San Pablo nos dice que en todas las cosas creadas, Dios ha puesto sus atributos. Eso nos da una idea de que todo lo que nos rodea, tiene algo de Dios. Las cosas, las plantas, los frutos, los paisajes, el mar, el aire, los animales. Todo tiene algo, un atributo de Dios. Y ese atributo es ¿para qué? O sea, ¿para qué lo habrá puesto Dios en las cosas creadas? Porque Dios quiere manifestarse. Dios quiere participarnos a todos de lo que Él es. ¿Sí? Sí. Entonces empieza poniendo los atributos de Él en todo lo creado. ¿Qué pondría Dios de atributo en una naranja? Ay, pues no sé, su sabor, su color. Su alimento, su aporte vitamínico, podríamos decir, su estímulo para mantener una vida sana. Así es. En fin, todo eso es de Dios, o sea, hay que entender lo que son atributos que Dios pone en ese fruto para que nosotros lo podamos recibir. Y así de todo lo demás. Por lo tanto, si tuviéramos conciencia exacta de qué es esa naranja, estaríamos recibiendo no solamente el disfrute material, el disfrute gozoso de tomarnos algo que nos agrada, fresco, en fin, sino estaríamos recibiendo una comunicación de lo que Dios es. Y estaríamos entrando en el conocimiento de Dios a través de ese fruto. ¿Sí? Sí, sí. Y no solo eso, sino que Jesús nos dice que en cada cosa creada Dios ha depositado un amor especial para cada uno de nosotros. O sea que como nosotros somos únicos e irrepetibles, lo disfrutamos de diferente manera. Por eso es único para nosotros. Uh-huh. Entonces, cada quien va a tener un amor específico de Dios para nosotros en aquella naranja. ¿Sí? Pues, súper importante. Entonces, ¿qué es el amor de Dios? No tenemos la menor idea y sobre todo no nos interesa. Esa es la triste realidad. De nuestras personas, como seres humanos. Como seres humanos no nos interesa. Vamos a comprar naranjas y lo que nos interesa es que me den más por menos. Y no vemos a Dios en esas naranjas. ¿Sí? Y no vemos a Dios en esas naranjas. Ni lo que me quiso comunicar de Él. Ni lo que me quiso comunicar. Y luego, a través de la revelación que Jesús le hace a Luisa, no solamente está el amor y están los atributos y está el oficio de la naranja, el oficio material, ¿no? Nosotros nos hemos quedado nada más con el oficio material. Alimento, frescura, refresca, en fin. Sabor. Sino que, aparte de todo, no quiso dejar todo eso a expensas de la naranja, sino que su voluntad se quedó en la naranja para ser ella la que nos traiga todos los frutos que trae la naranja. Wow. O sea que no solo recibimos la parte material, no solo recibimos la parte de los atributos, la comunicación de lo que Dios ha puesto ahí, no solamente recibimos el amor de Dios para mí, sino que ahora es la divina voluntad como el mensajero que me trae todo eso en la naranja. Lo recibimos de alguna manera a Él. Sí, o sea, pero y es esta divina voluntad que me lo trae. Debería yo de recibir todo esto y aparte recibir a la divina voluntad, que me serviría para ir haciendo crecer esta vida de divina voluntad, esta vida divina que se está formando en mí, si yo viviera en el mismo modo como Dios nos creó. Como no es así,
Como no tengo conciencia de nada de lo que existe en esa naranja, entonces, ¿qué es lo que recibo? Nada más el oficio, ¿sí? El puro oficio, y el resto lo tiro, lo desecho, lo desprecio. ¿Y qué es lo que pasa? Que le estoy dando muerte al amor divino en mí. Le estoy dando muerte a los atributos divinos en mí. Le estoy dando muerte a la divina voluntad en mí. Es una muerte que Jesús tiene que sufrir en el momento de su pasión. Eso nada más es como a un lado. Entonces, esto es en la naranja. Pero existen cantidad de frutas diferentes. Y de realidades de las cuales gozamos sin tomar en cuenta a Dios en nada. Así es. Tenemos una naranja, una mandarina, una papaya, una sandía, una pera, en fin. Todo lo que tenemos. Y eso, bueno, es en frutas. Tenemos cereales, ¿de acuerdo? Sí. Tenemos infinidad de alimentos que van a llegar a nosotros para traernos un oficio material, que es mantener nuestra vida, el hacernos gozar de eso, pero aparte que contiene todo lo demás. Y eso también lo estamos dejando a un lado. Cuando nosotros vemos un paisaje, cuando nosotros vemos una flor, vemos un árbol, vemos un ave, ves el mar, en fin, lo que veamos en la creación, ¿qué estamos viendo? Nos hemos quedado con la parte material nada más. Pero si le hacemos caso a San Pablo, volvemos a lo mismo. Ahí está todo lo que estaba en la naranja, también está en todo lo creado, y en cada cosa hay algo diferente. Es un amor diferente, atributos diferentes, y todo diferente para nosotros. Pero tampoco le hacemos caso. Por lo tanto, ¿en dónde estamos sumergidos? Yo pregunto, bueno, teniendo conciencia de esto, ¿en dónde vivimos? Sumergidos en Dios. Sumergidos en Dios. Aquella frasecita del catecismo de ¿dónde está Dios? El Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero que se deja como una frase y como decir, bueno, sí está Dios aquí, pero pues quién sabe dónde. Y no tiene, prácticamente yo no tengo contacto con Él. Eso es total y absoluta, no sé, ignorancia. Sí, absolutamente. Porque estamos rodeados por cosas creadas. Usamos cosas creadas. La ropa que traes puesta ha salido de materiales creados por Dios. No son creaciones del hombre. El hombre lo ha transformado, pero al final de cuentas lo hizo Dios. Por lo tanto, en todo lo creado está todo aquello. Deberíamos de estar disfrutando de lo que Dios es y estar conociendo la inmensa variedad de cosas que Dios contiene, la inmensa variedad de gustos, de olores, de sabores, de tersura, ¿sí? Sí. Porque todo ha salido de Dios, la creación sale de Dios. Jesús dice, cuando sacamos la creación de dentro de nosotros, porque Ab Eterno estaba en nosotros, ¿qué nos está diciendo? Todo esto que estamos sacando de nosotros lo estamos poniendo en todo lo creado. ¿Y nosotros podemos volverlo a retomar? Nosotros deberíamos de tomarlo. Jesús nos dice que Dios usa las cosas creadas como miembros, como si fueran sus miembros. Unos tentáculos. Bueno, si quieres, como tentáculos. Sí. Para llegar a nosotros. Ay, para llegar a acariciarte, a abrazarte, a tenerte con Él. Pero eso ni en cuenta, ¿sí? Bueno, ni en cuenta. Vivimos rodeados por Dios, abrazados por Dios, totalmente ensimismados en Él. Nos tiene como una mamá a su bebé y nosotros en baba. Sí, no nos damos de cuenta. No tenemos la menor idea de lo que estamos, en dónde estamos. Sí. Y que estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? Si estamos en Dios, estamos viviendo el cielo. Claro, claro. Sí, bueno. ¿Por qué no lo recibimos? ¿Por qué no tenemos conciencia de todo esto? ¿Por qué no siento
abrazo divino. Este abrazo de Dios. ¿Por qué no escucho el arrullo de Dios en el canto de los pájaros? O sea, ¿de dónde salió el canto de los pájaros? Pues de Dios. De Dios. Claro. ¿Se lo inventó? No, se lo inventó Él. Es una forma de mostrarnos su canto, su ternura, su belleza, su voz, todo en los pájaros. ¿Sí? Sí. Bueno, no disfrutamos de esto porque no tenemos el receptor adecuado, que es la divina voluntad. Ni la conciencia adecuada tampoco. Bueno, lógico, el saber, pero ahorita lo estás sabiendo, pero seguimos sin disfrutarlo. ¿Y qué podemos hacer para disfrutarlo? Tener el receptor, que es la divina voluntad en ti. Porque la divina voluntad en ti, lo que va a hacer esa divina voluntad que está en las cosas creadas y que te trae el objeto, en ese momento esa voluntad divina que te trae va a reconocer la voluntad divina que está en ti. Y la voluntad divina que está en ti se va a reconocer en esa que viene y se darán un abrazo y lo pondrá dentro como alimento. No solo el alimento material en caso de comida, sino el alimento espiritual para crecer. Sería como imán con imán, que entonces lo humano se diviniza con aquello que viene de divino en el mundo exterior. Así es. Y entonces todo cuanto tenemos sería para la subsistencia en una vida eterna. O sea, ya no habría ni muerte. Porque entonces yo estoy asumiendo ya todo el... Perdón, pero... Estoy asumiendo a Dios mismo. Sí, pero quita eso de sin muerte. Porque yo lo que digo es, si nosotros tenemos la capacidad de recibir todos esos atributos de Dios, de las cosas... Pero no somos nosotros. No, es Dios quien nos da esa posibilidad. Es la divina voluntad en ti, nosotros. La que tiene esa capacidad de recibir aquello. Pero la muerte, esa palabra que no me gusta y que ya hemos hablado muchas veces, la muerte, esa va a seguir existiendo. Dicho por Jesús en los escritos de Luisa y en muchos lugares en donde está perfectamente aclarado, la muerte seguirá existiendo. Lo que digan aquí, quien lo diga, ¿puedo decir nombres? No, ¿verdad? Usted quiera. No. Aquí tiene total libertad de expresión. O sea, hay una persona, o sea, que últimamente se empeña en decir que no va a haber muerte, que aquello de que cuando la muerte, que el último enemigo sea vencido y que por eso ya no habrá muerte, se equivoca y tergiversa totalmente la Escritura. Y eso, o sea, es absoluto. Pero no entremos en eso. Lo que le quiero preguntar es, para hacer el paso del cuerpo mortal al cuerpo inmortal, es decir, al cuerpo glorioso. Si te refieres al cuerpo, es en la resurrección final. O sea, de todas maneras, todos tenemos que llegar a la resurrección final. San Pablo lo dice, el único problema es que lo cambiaron. Pero si vemos Biblias antiguas, vemos que hay dos lugares donde San Pablo habla de eso. Sí. En una, en que es Tesalonicenses, y en otra que es Corintios. Sí. En una dice que cuando venga Jesús, los que estemos vivos, nos iremos hacia Él y bajaremos con Él y todo. ¿Qué quiere decir? Que habrá alguien que no morirá. ¿Sí? Y en otra dice que al final todos resucitaremos. Y si todos resucitarán, quiere decir que todos se morirían, todos habrían muerto. El problema con esa aparente contradicción es lo que ocasionó que se cambiara esta última y se pusiera que no todos seremos transformados, pero eso no decía. Decía, todos a la vez resucitaremos. Por lo tanto, San Pablo está hablando de dos venidas de Jesús. La venida intermedia, que es esta, para formar el reino, que el reino es aquí. Claro, el reino es aquí. Y no es un reino material. No es un reino donde se vayan a imponer leyes, así, donde vaya a haber un rey, Jesús, donde vaya a haber una corte de ministros. No es material. No es un reino material. Es un reino espiritual. No se va a hacer un castillo, ni un palacio, ni nada por el estilo. O sea, no vamos a esperar lo mismo que esperaron los judíos, porque pues sería una tontería. Sino es un reino que va a estar en el alma de cada uno de nosotros.
y ahí es donde Jesús reinará, ¿sí? Pero no es un reino afuera, es un reino adentro. Las resurrecciones, que es otra de las equivocaciones que hay, la primera resurrección es la resurrección espiritual, que se puede tomar en cuenta desde el momento en que Jesús viene a este mundo. Sí. La resurrección espiritual por medio de la gracia. Y ahora es la resurrección espiritual por medio de la divina voluntad para formar vida divina en la criatura. Y en la tierra. Entonces, esa es la primera resurrección. Y esa resurrección no tiene nada que ver con la muerte material. No, y la segunda resurrección sería al final de los tiempos. Al final de los tiempos, cuando todos los cuerpos resuciten y se unan al Espíritu. ¿Dónde ubica usted a los incorruptos en ese sentido, en el reino de la divina voluntad? Ahí están, incorruptos. ¿Cuál es el problema? No, como un signo, sí, como un signo de santidad o como un signo de resurrección final. Por eso, o sea, la resurrección final la tenemos por fe. Obviamente. Y en el principio tú dijiste algo que es muy importante, la esperanza. Sí, es súper importante. En la actualidad ya la esperanza, la fe prácticamente algunos todavía la tienen. Sí, pero es poquito, ¿eh? Es poco. Es poquito. Dicen, bueno, sí, debe haber algo. Sí, pero debe muy haber algo, poquito. ¿sí? Pero la esperanza ya se perdió, porque la esperanza es Jesús. Sí, y la esperanza sería en el cielo, en la vida eterna. En la vida eterna, el gozar de Dios, sí, en todo esto. Y eso, las personas no piensan que después de esta vida haya otra cosa. Así es. Y nos vamos por el lado material, nos vamos por el lado, incluso el lado, yo diría, equivocado, que es los maestros ascendidos, toda la parte de New Age, ese estar por... Sí, como que es esta parte en donde nosotros estamos olvidando las promesas de Cristo y ubicándolas desde el punto de vista material, porque la verdad las promesas de Cristo son mucho más grandes que todo lo que dice el New Age. Así es. El punto es que son muy parecidas, pero en la New Age es sin Cristo. Sí, claro. Y en nosotros es con Cristo. En nosotros hay una divinidad y en la New Age nosotros vamos a formar a la divinidad. El yo soy interior que se va a ir juntando con el yo soy de todos para que al final el yo soy sea universal. Puras patrañas, ¿no? No, porque el único yo soy es el de Dios. Claro. Y yo participaré del yo soy de Dios. Así es. Y Él me hará participar de su yo soy. Sí, ¿no? pero Él es y nosotros vamos hacia Él. Por participación. Así es. Entonces, con esto, yo diría, bueno, si vivimos sumergidos en este Dios y los atributos de Dios son infinitos, por lo tanto, Dios al manifestarse y sacar sus atributos, tuvo que crear tantas cosas donde poner sus atributos. Esa es la razón de que el universo sea infinito. Y otra razón es quizá un poquito más difícil de captar. El universo fue creado como una casa, ¿sí? Sí. Pero una casa ¿para quién? Para Jesús. Para Jesús. Para Jesús. Sí, más que para nosotros. Porque Él es el primogénito de toda la creación. El Verbo Eterno vive inmerso en la Trinidad, ¿sí? O sea, es parte de la Trinidad y disfruta de todo lo que Dios es. Pero cuando el Verbo Eterno se encarna, cuando el Verbo Eterno toma carne para salirse de la Trinidad, no puede quedarse aislado de Dios. Entonces Dios tiene que poner en todo lugar donde Él va a estar todo lo que Dios contiene, atributos, belleza, bienaventuranzas, todo, y lo plasma en la creación. O sea que la creación es hecha para Jesús y luego por participación ya para nosotros. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos ya esta idea muy, muy amplia de qué sería el disfrutar de Dios. Y si ponemos que el cielo es un lugar donde vamos a disfrutar de Dios, si entendemos que Dios es infinito, no sería un lugar estático. Que no cabe en ningún lugar porque Él es infinito. No hay un lugar donde esté Dios, sino Dios está en todos lados. Cuando tengamos la vista espiritual, cuando tengamos esa capacidad ya de poder
ver, disfrutar lo que Dios es en todas las cosas, en ese momento vamos a estar prácticamente en el cielo. Y estoy hablando nada más de las cosas externas, no estoy hablando de la parte interior. La parte interior hay que analizarla desde el punto de vista de la divina voluntad, de lo que son los actos divinos, de lo que es participar de las capacidades de Dios. De la conciencia de Dios. ¿Qué quiere decir ser omnipresente? Están en todos lados. Bueno, eso te lo van a participar. Omnisapiente, omnipresente, omnipotente. Todo. Vamos a coparticipar con Él de todo esto. Y digo que no entramos porque esto es mucho más complicado. Sí, es complicado. Pero poniéndolo nada más en el aspecto material, podré entender entonces que el cielo prácticamente es un estado del alma, de vivencia del alma. Y Jesús le dice a Luisa, hija, ¿por qué no quieres vivir vida de cielo desde aquí? Qué rara frase, ¿no? Sí, claro. Vivir vida de cielo desde aquí, o sea, tener todo esto y disfrutarlo. Así que el cielo será, cuando ya trascendamos, lo que vamos a tener es una conciencia clara, precisa, de todo lo que estamos viendo. Ya no verás nada más la cosa material. Sí. Ya no verás nada más, ya no sabrás nada más de los atributos de Dios. Sí. Sino los podremos experimentar en nosotros. Eso es lo que yo te podría decir de cielo y vivir la vida divina. O sea, ¿eso quiere decir que conoceríamos a todos? ¿Sabríamos claro, de todos? Claro. ¿Y seríamos un reino independiente cada uno de nosotros? O sea, tenemos un universo infinito dentro de nosotros. Así es. Y con todo lo que eso significa. Cuando la divina voluntad contiene todo. Sí. Porque la divina voluntad es la que mueve todo, la que hace todo en Dios. Sí. Por lo tanto, todo lo que Dios contiene y todo lo que Dios hace está en su voluntad. Recordemos que Él dice que la voluntad es como una caja donde se guarda todo lo de Él. Sí. Cuando esa divina voluntad forme vida en una persona, que forme vida en ti, Ceci, ¿qué pasaría? Pues ya no existo yo. Que todo, no, sí, perdón, eso nunca. No, sí existo yo, pero con... Sí. Okay. Pero existes tú con la conciencia clara de que lo tuyo ahora es lo que Dios te ha dado, que es lo suyo. Sí. Ya no vives con lo tuyo, ya no vives con tus ansias de aparentar, ya no vives con tus ansias de aprender, ya no vives con tus ansias de ser, de lograr cosas aquí, sino ahora vives la plenitud, no con ansias ni con cosas a futuro, sino la plenitud de los bienes en ti. Bienes espirituales y bienes temporales, digo no temporales, sino materiales, porque todo lo contiene la divina voluntad. Ok, ¿Sí? Ahora, eso significaría que Dios tendría tantas creaciones como seres inteligentes. Tantas creaciones como seres inteligentes. Todos vamos a estar en Él. Sí. Todos vamos a estar en Él. Las almas que van a llegar a vivir en la divina voluntad son las almas que le van a facilitar, la palabra no es exacta, las que le van a permitir a Dios hacer nuevos actos de su voluntad, que ya no puede porque Él es acto único. Ok. Pero aquí es donde empiezan los problemas. El alma que vive en la divina voluntad va a facilitar un acto libremente aceptado, pero que ese acto ya está en la eternidad. ¿Sí? Pero se tiene que desarrollar en el tiempo para que tenga sustento lo que tiene Dios acá. Ay, joder, qué difícil. ¿Sí? Y entonces las bienaventuranzas que Dios tiene aquí son porque esta persona que vive en la divina voluntad hizo un acto en la divina voluntad. Y le permitió a Dios sacar nuevas creaciones que van a estar incluidas en este acto único que ya está hecho, pero porque esta persona lo va a hacer. Está hecho y está completo, y además Jesucristo completó lo que a mí me faltó. Sí, pero se tiene que desarrollar en el tiempo. Por lo tanto, ahora, eso que dijiste, todos aquellos que vivamos en la divina voluntad, ya me incluí. Ya nos incluimos. Que lleguemos a vivir en la divina voluntad,
podremos hacer esto, o sea, estar haciendo que Dios saque en cada acto nuevas bienaventuranzas, nuevas felicidades, nuevas bellezas, nuevas creaciones, para incluirlas en el todo que es Dios. ¿Sí se entiende? Sí, o sea, como que Dios está esperando que nosotros hagamos eso para tener nuevos, como nuevos actos. Renovados en todo hasta el infinito, en la historia. Para que Dios tenga el sustento de lo que es a través de lo que la criatura hace. Ok. Por eso digo que es complicado. Es complicado, claro. Porque eternidad y tiempo se unen a través de la persona viva. Así es. Lo que Dios contiene aquí, por ejemplo, Dios ya sabe si me voy a salvar o no. Sí. Ya me tiene salvado. Pero eso no quiere decir que me predestine, sino quiere decir que ya sabe lo que yo voy a decidir el resto de mi vida. ¿Cómo lo sabe? No me lo preguntes. Pero lo sabe. Eso Jesús dice que es el más grande portento de ser Dios. Tener todo en un acto solo, en un acto único. O sea, en acto puro. En acto puro. Todo. No puede, todo. Por lo tanto, no puede haber nada que esté fuera de ese acto. Ni siquiera mis actos libres que voy a hacer dentro de un año.